Para analizar el avance de esta guerra en su día ya 24, las repercusiones que esto puede tener en todo Medio Oriente, estamos en comunicación con Gabriel Benzagal, que es politólogo y experto en Medio Oriente. Gabriel, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? Gabriel, ¿cómo está viendo las últimas noticias que llegan del avance de la guerra, sobre todo esta decisión ya de pasar a una segunda etapa por parte de la Fuerza de Defensa de Israel con lo que implica ya la incursión terrestre masiva en Gaza? Que justamente no es una incursión masiva por ahora. Lo que hemos visto es una incursión con tanques y parte de la infantería, pero midiendo muy bien el terreno porque se supone que jamás introdujo todo tipo de trampas que pueden atacar a Israel. Lo que está haciendo el ejército es entrar lentamente y no entrar todo el tiempo, sino entra y sale. Y la aviación continúa golpeando fuertemente al Hamas. Y por lo tanto no lo está haciendo de manera que sirve a las imágenes de los medios de comunicación, de muchos tanques entrando a la vez de manera grandilocuente. Creo que va a ser una lucha larga y por lo tanto es probable que sigan atacando de esta forma. Es lentamente pero muy contundente donde tienen que golpear. O sea, Gabriel, usted lo que está viendo es que este va a ser el mecanismo y entonces vamos a ver más incursiones de este tipo prolongadas en las semanas y en los meses, o esta es la antesala para lo que podría ser una tercera etapa en donde sí haya ya un despliegue masivo. Creo que una tercera etapa sería el dominio fáctico de toda la franja de Gaza. Y eso puede ocurrir. Pero antes de que eso ocurra, la intención, la diferencia es que en el pasado, Israel lo que hacía era atacar la franja de Gaza y cortar el césped, cortar el pasto. Significa reducir las capacidades bélicas del Hamas. Esta vez no quieren cortar el pasto, esta vez quieren derrocar al Hamas del gobierno de la franja de Gaza. Y por lo tanto, como es una institución tan metida dentro de la mentalidad del pueblo palestino de la franja de Gaza, ten en cuenta que en la última encuesta mostraban que 63% de la población de la franja de Gaza apoyaba al Hamas. Entonces, debido al arraigue que tiene que ser un ataque mucho más contundente y en el medio están los rehenes, como bien dijiste antes. ¿Sabemos qué grado de éxito están teniendo estas primeras incursiones? Obviamente lo que plantea la Fuerza de Defensa a través de sus portavoces es que están abatiendo a algunos terroristas, pero digo, ¿son avances sustantivos que realmente acercan este objetivo de derrocar a Hamás o esto está muy lejos todavía? Yo creo que todavía está muy lejos porque se abatieron a 20 líderes de mediana importancia, pero todavía no se ha recuperado a buena parte de los rehenes. De hecho, lo que se ha recuperado son cuerpos y lo que el Hamas ha querido liberar. Ten en cuenta que las imágenes que mostraste al principio de las 3 mujeres hablando, parte de la prensa israelí no las quiso transmitir, simplemente para no hacerle el juego al Hamas y no permitir que haga ese combate psicológico que suele hacer para volver loca a la población civil israelí. Entonces, aquí, por ejemplo, no se ha transmitido. Yo, de hecho, no lo vi hasta que tú no lo mostraste en tu cadena. Eso te explica también muchas de las intenciones de la población israelí del gobierno, y es, esta vez van en serio. En estas horas se está también enfrentando discusiones y muchos cuestionamientos el primer ministro Netanyahu. Tuvo que, de hecho, desdecirse de parte de las críticas que había recibido, como culpando por lo ocurrido exclusivamente a los servicios de inteligencia. Se disculpó. ¿Cómo está viendo el liderazgo que está llevando adelante Netanyahu en este momento tan complejo? Mira, te puedo decir 2 cosas. El 7 de octubre, el septiembre negro, murieron 2 cosas. Creo yo que murió la carrera política de Benjamin Netanyahu. Va a tener que renunciar seguramente cuando termine este evento, porque al fin y al cabo él era el responsable político, tanto su gobierno, el liderazgo del gobierno, también la cúpula militar, que no captó un montón de información que tiene que ver con las intenciones reales del Hamas. Eso por un lado. Y segundo, creo que también murió el campamento pacifista en Israel. Va a ser muy difícil que un movimiento que pedía la concordia y la coexistencia con los árabes en general y con los palestinos en particular tenga fuerza hoy en día en Israel.
Entonces, dos cosas creo que murieron. Por otro lado, tenemos que, a diferencia de otros países, la prensa israelí es obsesivamente anti-Netanyahu. Tienes una prensa pro-Netanyahu, pero la prensa en general, la misma prensa que fue en parte culpable de confeccionar esa imagen que el Hamas estaba amedrentado y que no iba a atacar, desde hace días está todo el tiempo haciendo campaña con respecto a si Netanyahu va a asumir su culpa y cuándo va a renunciar. Entonces, yo creo que si te dejas guiar por lo que dice la prensa israelí, entonces hay una obsesión en contra de Benjamin Netanyahu. Por otro lado, creo que la población está menos metida en esa discusión. La población de a pie ahora está muy metida, muy implicada en ayudar a los desplazados, a sabiendas que Netanyahu va a tener que rendir cuentas cuando termine la batalla. Gabriel, lo saco por un momento de lo que es el campo de batalla para hablar de algo que nos preocupa y mucho, que es que estamos viendo una oleada de ataques antisemitas. Está bien, lo que pasó anoche en Dagestán es realmente muy impactante. También situaciones que se están dando en universidades de los Estados Unidos, reportes en las principales capitales europeas de una disparada de ataques contra miembros de la comunidad judía. ¿Cómo está viendo este proceso? Como alguien que escribió un libro sobre antisemitismo, no me extraña, porque el antisemitismo es un fenómeno que tiene 2000 años. Hubo una especie de pausa, de vacaciones después de la Segunda Guerra Mundial debido a la Shoah, al Holocausto. Pero realmente el antisemitismo vuelve con menos fuerzas de lo que había antes. Y ahora es promovido por tres fuerzas importantes. La primera fuerza, medios de comunicación. Varios medios de comunicación que interceden entre el público venden una imagen que está lejos, no solamente está lejos de la realidad, es muchas veces irresponsables. Todavía hay medios de comunicación que le explican a la población que Israel disparó el cohete, el misil que mató 500 palestinos, por más que ya el servicio de inteligencia y los principales medios de comunicación ya asumieron que fue un cohete disparado por la Jihad Islámica y las cifras de Hamas no deben ser tomadas muy en serio al tratarse de un grupo que de forma sistemática miente o en árabe hace taquía. Entonces, o sea, mentir, ocultar la verdad. Todo grupo radical islámico suele mentir porque mentirle a un cristiano o a un judío para beneficio del Islam, según un radical islámico, es legal. Entonces tenemos por un lado medios de comunicación que fomentan ese antisemitismo, pero tenemos especialmente dos grupos. El primer grupo es la inmigración musulmana en Europa y tú mostraste al principio lo que ocurrió en el aeropuerto en Dagestán. Tal cual, estamos hablando de un lugar musulmán en donde las autoridades del aeropuerto permitieron a ciertos manifestantes entrar. Se les fue de las manos o lo permitieron e hicieron lo que hubiesen querido hacer si habían realmente judíos arriba del avión. Por casualidad no había, pero que alguien me diga que las autoridades no estaban pendientes de eso es simplemente algo poco racional. De todas formas, quien promueve el antisemitismo hoy, por ejemplo, en Europa, es esencialmente la inmigración musulmana. Y por otro lado, el tercer elemento que fomenta el antisemitismo es la extrema izquierda, que la tenemos muy presente en universidades, y la extrema izquierda son hoy abanderados del antisemitismo. En muchos lugares con gobierno de extrema izquierda, por ejemplo en Colombia, Gustavo Petro, fuera de postear un montón de sentencias que muestran su poco conocimiento sobre la historia y sobre la ley internacional, cosa que no me asombra, porque en general la extrema izquierda también es acultural, o sea, no vas a encontrar intelectualidad profunda en la extrema izquierda, vas a encontrar fanatismo, mitos, todo tipo de frases hechas, pero personas realmente con contenidos profundos no lo vas a encontrar ahí hoy. Entonces tienes tres impulsores del antisemitismo, ya sea la inmigración musulmana, la prensa y la extrema izquierda. No es un fenómeno nuevo, por suerte, buena parte, la mayoría, te diría yo, del mundo, por ejemplo, cristiano hoy, que en el pasado eran los principales instigadores del antisemitismo, en la actualidad está a favor de Israel o está a favor de un entendimiento lógico y una coexistencia entre religiones. Clarísimo. Gabriel Ventajal, un placer escucharlo. Gracias por este tiempo con DNews. Gracias, Darío.